Vamos a nuestro siguiente tema. Usted sabe que ahora que Coneval pues dio a conocer los nuevos indicadores de pobreza en nuestro país, uno de los rubros que tuvo más peso definitivamente, sobre todo en los deciles de mayor o de menor remuneración, sin duda alguna fue el del incremento en los salarios. Desde, digamos, la última parte de la pasada administración, esta ha sido una inquietud de las empresas ir mejorando de manera sustancial los salarios mínimos en específico. Y bueno, pues todo indica que esta ruta va a continuar en los próximos años y precisamente para platicar de este tema sobre la importancia del salario y cómo podrían darse estos incrementos, está con nosotros Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Rogelio, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rogelio Tocayo? Qué gusto saludarles, a la orden. Gracias por acompañarnos en este inicio de fin de semana. Pues todo indica que desde Coparmex y desde otros organismos cúpula, pues estaría, digamos que, dando un impulso adicional al crecimiento de los salarios. Así es, hoy tuvimos un evento muy importante donde se estableció un compromiso muy claro de esta iniciativa empresarial por el salario digno, que claramente va en el sentido correcto para justamente resolver la dimensión, la permanencia de la pobreza que hay en nuestro país, porque todavía hoy millones de personas trabajan, pero no sacan la suficiente para adquirir lo más básico, no Sí. superan el umbral de pobreza. Entonces, hoy José Medina Mora, presidente de Coparmex, Miguel Gallardo, que dirige esta alianza de los organismos empresariales por la responsabilidad social empresarial, en fin, organizaciones, iniciativas empresariales de Chihuahua, de Guanajuato, en fin, la Canacinta también, Claro. hicieron claros señalamientos en este sentido de ir en un camino de iniciativa empresarial, quiero subrayarlo mucho, de decisión propia de cada empresa y del sector empresarial como tal para avanzar hacia un ingreso digno y superar esta condición que durante muchos años hemos tenido gente trabajando con salarios de pobreza y que incluso se llegó a pensar que la competitividad del país podría estar basada en bajos salarios y hoy se dijo no, hay que cambiar ese paradigma, basemos nuestra competitividad en innovación, en productividad, ¿no? En otros elementos, pero que la gente no tenga que pagar el costo de este crecimiento del desarrollo económico. Por supuesto. Rogelio, ¿y cuál podría ser el mapa de ruta para estos nuevos incrementos en el salario mínimo? Mira, justamente creo que hay que diferenciar el camino del salario mínimo, que es una decisión de autoridad, donde ciertamente participan empresarios y trabajadores, que fija como la política pública, fija la parte legal. Ahí, digamos, hay un compromiso muy claro. La Coparmex arrancó con esto desde allá, desde 2015-16. Nosotros estuvimos muy cerca también empujando como organización de la sociedad civil a que había que recuperar el valor del salario mínimo porque ya no valía nada, había Por perdido supuesto. 70 centavos de cada peso que valía a fines de los 70. Entonces, esa parte legal pues lleva su camino en la CONASAMI, ya el salario mínimo en la frontera ya supera el monto de 2 canastas básicas y se espera que en 1 o 2 años pueda llegar a eso también en el salario mínimo general. Pero fíjate que lo interesante de esta iniciativa es decir, a ver, eso es un carril, esa es la parte, digamos, legal, jurídica, ¿no? Y obligatoria. Sí. Vamos ahora a una decisión voluntaria de las empresas. Es que esa es la parte padre, que no tenemos que esperar a 1 o 2 años o que venga diciembre y se reúna la CONASAMI, sino que desde hoy empecemos a caminar en la recuperación salarial y no vamos por el mínimo, porque el mínimo siempre va a ser algo muy básico, Rogelio. O Claro. sea, el mínimo es algo como nada más para sobrevivir, porque si empiezas a decir que el mínimo es muy alto, pues es un desastre económico, porque muchas empresas, micro, pequeñas, muchos negocios, talleres, pues no van a dar, y se vuelve un estímulo a la informalidad, ¿no? A decir, no, pues yo me salgo de la legal y pago lo que puedo y seguimos aquí trabajando porque de algo tenemos que vivir. El mínimo tiene que ser suficiente para no vivir en pobreza. A eso le llamamos salario suficiente. Pero el compromiso de hoy es decir, a ver, y va a llegar, digo, a las 2 canastas básicas, pues no sé, yo espero que pronto, pero según entendí hoy puede llevar 2 años o 3. Entonces, lo que se decidió hoy o lo que se impuso hoy, lo que se empujó hoy, y es decisión voluntaria y propia del sector empresarial, es decir, pero lo que sí podemos hacer es que las empresas revisen cómo están, vean cuánto está ganando su gente, entiendan cuánto se necesita para vivir y tracen un plan
de corto y mediano plazo para lograr no lo mínimo es como el primer paso, no sé si me explico, es como Sí, decir por que supuesto. nadie que trabaje en una empresa formal sea pobre, Ujú. ese es como el primer paso. Yo esperaría que, por ejemplo, grandes y medianas empresas que hoy nos escucharon, que forman parte de estos organismos cúpula, revisen y digan, no, pues si está grueso, tenemos a 10%, 15% de nuestra gente que no gana los 8,600 que se requieren para que superar el umbral de pobreza. Sí, todo lo Entonces, que es ¿qué cubrir la debe de canasta ser? básica, ¿no? Sí, dos canastas, sí, porque el salario acuérdate debe ser suficiente para meter a quien trabaja y su familia. Sí. Entonces, por lo menos a una persona más, y como sabemos que en México el promedio de los hogares es 4 personas y 2 trabajan, pues por eso 2 canastas, ¿no? Para que puedan superar la Ujú. pobreza. Ese es el paso uno, pero el acuerdo va no al mínimo, sino al digno, y eso quiere decir mucho más. Ahora, el mucho más depende de dos cosas: la productividad de cada empresa, las condiciones de cada empresa, y el monto depende pues de la realidad regional. No es lo mismo la frontera norte o Cancún o la Ciudad de México, Monterrey o Chiapas y las ciudades intermedias. Eh, eh, pero fíjate, eso es como decir, tratemos de que quien trabaje en una empresa formal, por lo menos, y sobre todo las que tienen este sello de empresa socialmente responsable, quien trabaje ahí viva dignamente, como una persona, no que rica ni mucho menos, pero sin penurias, y no la canasta básica, sino que pueda salir, que como el ingeniero Terraza lo explica muy bien, que, pues, que tengan para los lentes si un niño los necesita, que puedan llevar al dentista, que puedan salir una vez a la Sí. semana, por lo menos a dar una vuelta. Eso no está en la canasta básica, Rogelio. Entonces, el, el, la básica es el salario mínimo legal, y el paso, el camino que es de años, es 1 o 2 años, y que depende de cada empresa, es llegar a salario digno. Yo lo traté de explicar como en 2 pasos. Miren, que toda empresa socialmente responsable, y sobre todo las grandes y medianas, no tenga nadie ganando menos de 8,600. A eso yo le llamo nóminas libres de salarios de pobreza. Claro. Además, Pero el digno es más, sí, o sea, que ese sea solo el primer paso, porque si no la gente se queda con, no la gente, pero en los sectores empresariales se quedan con, van por 8,600. No, 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 espérate, no, vamos por un salario digno que pueden ser 11, 12, lo que sea, en cada lugar, y además ujú, depende en qué año sea, ¿verdad? claro. Porque la inflación, Rogelio, y aquí lo importante, como tú lo mencionas, es que no debe verse como una imposición del gobierno o una exactamente, presión de sindicatos, sino la exactamente. convicción de las empresas en el sentido de que los trabajadores deben de tener mejores remuneraciones para, digamos que también tener productividad, tener ese compromiso con la empresa. Exactamente por ahí va. O sea, la productividad tiene un problema, necesitamos crecer en productividad, pero una parte del problema es que hay gente que gana muy poco. Y aquí justo hay que pensar, no estamos hablando de subir los salarios, así en general, sino Sí, de los bajos salarios tienen que ser suficientes para que la gente viva con dignidad, viva con decoro, sin penuria, ¿no? Primer paso, 8,600, pero en realidad estamos buscando que sean 10, 11, 12, en fin, ya depende de cada región, pero así, los más bajos. sí. Ojo con ese tema, estamos hablando de que no de que todo mundo gane 12, no, estamos hablando de que los más bajos dentro de 2, 3 años sean lo que hoy son 11, 12,000 pesos. Ese camino como decisión propia no se puede poner, no podría ser el salario mínimo. Ellos sí quieren enfatizarlo mucho, Sí. nosotros hemos estado en la lucha por recuperación del salario mínimo, seguiremos en ella, pero no queremos llevar este monto al salario mínimo. Lo que queremos es que el salario mínimo no sea de pobreza porque todavía le falta, pero si faltan 2, 3 años, por eso entramos a este diálogo, llevamos un rato en diálogo con los organismos empresariales para que sea motu propio, y la verdad es que la respuesta fue bien favorable, que liderazgos como el de Coparmex, que liderazgos como el de Canacinta, que la gente de la Alianza para la Prosperidad de Guanajuato o de México Digno en Chihuahua diga, por supuesto, y no es el básico, ¿no? No es lo que dice, como dicen, no es lo que dice Rogelio, no son las 2 canastas básicas, ese solo Sí. es el primer paso, vamos por ingreso digno. Ese es, y esa es decisión, por supuesto, de ellos, voluntaria, Y de cada empresa, ¿verdad? de cada empresa, y le va a hacer mucho bien al país, y fíjate, va a hacer mucho bien a las empresas,
y a la economía, porque podemos reactivar el mercado interno, la gente va a vivir mejor, productividad, todo esto que se dice, las vacantes que no se cubren, pues también es porque ¿qué estás ofreciendo Con como los ingresos salario, no? también no son muy atractivos. Pues Rogelio Así Gómez es. Hermosillo, coordinador de la Acción Ciudadana frente a la Pobreza, gracias por acompañarnos en este fin de semana. Ya está fijado el mapa de ruta de por dónde van a ir los salarios en los próximos 2 o 3 años y como tú dices, ojalá estas remuneraciones pues lleguen a más trabajadores y por supuesto más empresas puedan ofrecerlos. Que tengas muy buen fin de semana. Gracias, muy buena tarde, gracias.